UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola, bienvenidos una vez más, un domingo nuevamente, a Activamente Radio 103.5 Universidad Católica de Valparaíso. Un saludo, por supuesto, primero a nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen de forma diferida en nuestro YouTube, Sabia Salud Chile. Primer domingo de junio, chiquillos. Nos encontramos aquí con Salvador, con Nicolai y quien les habla, Mishka Soto, para conversar, como ya es habitual, sobre salud mental, prevención, contención, acción terapéutica, entre otras cositas. ¿Cómo estás, Salvador, Nicolai? Hola, muy bien, acá estamos ya en este mitad de año ya. Increíble cómo ha pasado el tiempo, cómo ha pasado este año plagado de distintas situaciones. Estamos atravesando una definición política súper importante en el país. Hemos venido como de crisis en crisis y de cambio en cambio. Entonces, eso nos moviliza internamente y siempre, digamos, en este programa activamente que es una apuesta de salud mental y bienestar para todas las personas que nos están escuchando hoy día. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Ya empezamos a sentir lo especial que era cuando empezamos a conversar. Así que esperamos que Sí. tengamos una conversación muy fluida con ella. ¿Y cómo estáis tú, por Nico, también? Eso. Salvador, Mishka, un saludo muy grande para ustedes, yo estoy muy bien y bueno, contento como siempre todo domingo aquí conversando, levantando un poco los temas que creemos que son sumamente importantes, que están relacionados con nuestro quehacer como terapeutas, como psicólogos, como médicos, pero básicamente el tema central de todo esto y que es el que motiva nuestras reuniones acá, es el hablar sobre salud mental, el normalizar estos temas porque son efectivamente algo muy, muy importante. Así Sí. que eso, sin más preámbulo, a nuestra invitada, Mishka, preséntala tú. Sí, bueno, contarles primero que hoy día vamos a hablar un poquito sobre las emociones, nuestra relación con las emociones y nuestra percepción sobre las emociones, también nuestra percepción de lo que es bienestar, cómo se manifiestan estas emociones en el cuerpo físico, llamémoslo, como por ejemplo desde la somatización, la sintomatología, por ejemplo, más común quizás gástrica, sintomatología muscular sobre el cuerpo a propósito de las emociones afectándonos, el ciclo tal vez de sueño-vigilia, cómo nos afecta también en nuestra cotidianidad. Bueno, como ya les adelantábamos, estamos con nuestra invitada, Janina Mosca. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar, primero que todo. Ella es psicóloga clínica especializada en maltrato, en delitos sexuales y en temáticas de género, supervisora clínica y comunitaria, instructora de yoga además y terapeuta floral. Tremenda, tremenda. Bienvenida, Janina. También te invito a activar tu audio. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Mishka. Gracias a todos por la invitación. Aquí, nerviosa. Vamos a partir con la emoción al tiro, nervio. Al tiro. Muy bien, muy bien. Sí. Me gusta, Sí. me cae muy bien la gente que está conectada con sus emociones, me cae bien. ¿Ah? Y siempre cuando uno comienza algo, en lo particular, siempre cuando hay algo que tengo que enfrentar que es nuevo para mí, fíjate que Janina siempre digo cómo me siento, porque es una forma de poder organizar mi experiencia cuando me siento nerviosito. Y me siento nerviosito o con un poco de miedo a veces cuando tengo que enfrentar algo nuevo. Y siempre como el externalizarlo, por eso me gustó tu empezar, ya me gustó mucho, porque ya el hecho de externalizar y mirar aquello que nos pasa ya nos pone en otro lugar, Janina, para enfrentar esto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, ahí, Mishka, lo que hemos conversado en algún minuto tiene que ver con esta importancia de poder conectarse con lo que sentimos y cómo lo sentimos. Mm. Y a veces uno piensa que porque uno tenga algún tipo de profesión o de alguna manera esté como más a flor de piel el conversar sobre estos temas, pareciera ser que estuviéramos conectados con ellos, y no necesariamente. Entonces, o que tuviéramos todo manejado y controlado, y no necesariamente funciona así. Entonces,
Sí, yo creo que ahí, por eso le decía en algún minuto a Mishka, me haces enfrentar situaciones que para mí son complejas, que generalmente trato de evitar el sentirme, por ejemplo, expuesta ante situaciones que me generan angustia o me generan preocupación, miedo, inseguridad, ¿cierto? Entonces, sí, pues, pero pareciera ser que es importante situarse en esa sensación, también poder como aperturarla, conectar y desde ahí también poder enfrentar esas situaciones, que no sean Sí. que vienen paralizando efectivamente. Claro, como partiendo En vez desde de evitar. ahí, en vez de evitar, claro. Partiendo desde ahí, como de lo que pasa con la exposición, tal vez hoy día domingo, hora de almuerzo, o preparando el almuerzo, hay algunos que están escuchando y pensando, supongamos, estudiantes, a propósito también de que trabajas como supervisora académica. Chuta, tengo que exponerme, tengo que hablar en público. Como tantas veces me dijiste, tienes que hablar como la profesional que se está formando como psicóloga, no solo como profesora de yoga, etcétera. El exponernos nos genera mucha ansiedad por diferentes motivos, por manejo, por exposición en sí misma. Y en mi caso, por ejemplo, en las clases de expresión oral, cuando trabajo con estudiantes, el gran qué es el pararse adelante y superar la sensación de juicio general y propio personal que tenemos a la hora de exponernos. Y cómo lidiamos con ese mar de emociones y sensaciones que muchas veces paralizan, imposibilitan el quehacer y el hacer de una manera más orgánica. Por ejemplo, te escuchas a ti mismo después y te das cuenta de que, no sé, tu voz se quiebra. Hay técnicas para eso, trabajo de respiración, entre otras tantas alternativas. Pero finalmente, cuando la emoción nos sobrepasa, se ve reflejada. Se ve reflejada, por ejemplo, desde el cuerpo. Ahí un poquitito desde tu experiencia también, por un lado como psicóloga, también como profesora, instructora de yoga, ¿cómo lo relacionas tú también desde ahí, emociones y cuerpo? Y yo diría que tiene que ver con diversos factores, al menos el trabajo que yo he ido haciendo conmigo misma, tiene que ver con esta posibilidad de alguna manera como, por un lado, escucharse corporalmente, es decir, mi sensación física no es la misma cuando tengo, por ejemplo, ansiedad que cuando tengo alegría. ¿Sí? Es distinta incluso la sensación interna, o sea, por ejemplo, si tengo ansiedad es probable que es algo en el estómago, como a la altura del estómago, ¿cierto? Y es probable que sienta alegría, la sienta en otra zona de mi cuerpo, ¿sí? Entonces poder como situarnos en el momento presente con la sensación que surge en ese momento resulta fundamental. Y por otro lado, está también asociado a nuestra posición corporal, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo me siento segura, generalmente mi posición corporal es con los hombros hacia atrás, ¿cierto? Pecho como inflado, pecho paloma, ¿cierto? Así como cuando uno camina por la calle y se siente en un momento como segura o seguro, camina, ¿cierto? Con pecho paloma, derechito hacia donde va, ¿cierto? Como mirando hacia el frente, versus cuando, por ejemplo, me siento en algún momento insegura, tiendo a llevar los hombros hacia el frente, a esconder el pecho como tratando de proteger algo, ¿sí? Como tratando de no recibir ataques de algún espacio que me hace sentir, por ejemplo, insegura. Entonces hay diversos niveles y elementos asociados como a lo corporal. Por un lado es la sensación interna y por otro lado es esto como automático que surge desde nuestra posición física ante el mundo y la relación que establecemos desde ahí ante el mundo. Si nosotros relacionamos eso y si hablamos quizás desde lo físico, un poco como pasa en Alda Mountain, que es esta técnica para poder llegar a la emoción actoralmente sin pasar por el contenido personal emocional, como recordar algo triste de tu historia, no, sino que adoptar, como bien dices tú, por ejemplo, si tengo pena, los hombros hacia adentro, o sea, si quiero llevar mi respuesta emocional a la pena, como por ejemplo en el teatro, hombros hacia adelante, pecho hacia adentro, quizás espalda un poco gibada, y del mismo modo al revés. O sea, es decir, si yo adapto, independiente de lo que esté pasando un poco internamente, mi corporalidad hacia lo que yo estoy buscando, como por ejemplo quizá un estado de alerta, de energía o de alegría, por decirlo así, o al menos no de tristeza y decaimiento, podría buscar con estas herramientas de algún modo quizás entrar a otro ciclo emocional, a otro estado. Y de hecho la teoría en el fondo lo que plantea es que podemos ir desde lo corporal hacia lo emocional o de lo emocional hacia lo corporal. Entonces podemos de alguna manera como evocar sensaciones que
particular desde esta representación corporal, teniendo en consideración que las emociones se van a representar de una cierta forma corporalmente, y ojo, no solamente desde esta posición corporal, sino que también desde nuestro patrón respiratorio. El patrón respiratorio también se asocia a emociones en particular, y también podemos emplear una emoción o generar un cambio emocional para poder modular las emociones apropiadamente desde la regulación de nuestro patrón respiratorio. Interesante eso, Janina. Disculpa el quiebre que voy a hacer porque me pensé en mi perro, en mi perrita. ¿Por qué? Porque resulta de que yo creo que el patrón de respiración de ella me habla de la emoción. ¿Ah? Es tan importante, bueno, en todos en los seres vivos humanos ahora, es tan importante el poder estar como conectados, como dices tú, disculpa, y poder tener como este reconocimiento en nuestro cuerpo de la emoción. Yo, ¿sabes lo que siento? En general, yo puedo apreciar que en nuestra cultura el reconocimiento de lo corporal y de la emoción es algo que está súper como restringido. ¿Ah? De alguna forma, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la emoción o la vivencia de la emoción, a veces tiene como una carga de devaluación o una carga como denostativa. ¿Ah? Y resulta de que la emoción o la vivencia de la emoción es de uno de los elementos principales de la salud mental y del bienestar. Tanto el manejo de esto como o su agenciamiento. Y me parece tremendamente interesante esto que tú señalas, que de alguna forma el poder de la regulación de la emoción también puede ser por vía corporal. O sea que de alguna forma, adoptando ciertas disposiciones corporales, podemos conectar con una emoción o podemos cambiar nuestra emoción. Porque a veces es súper necesario poder elaborar, cambiar la emoción, o algunos dicen restringir, suprimir, depende del caso. ¿Ah? ¿Y qué es lo que opináis tú acerca de esto? ¿Tú crees que las emociones son positivas, negativas, o estáis como en otra postura respecto a las emociones y esto que te acabo de decir? Yo respecto de las emociones, yo le enseño en psicología a mis estudiantes que no existen emociones positivas o negativas. Las emociones son emociones. Y estas tienen una razón de ser en nuestra existencia, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, en algún minuto ocurre una situación que me genera rabia, ¿sí? Esa rabia me permite poner límites. Lo que pasa es que cuando esa rabia de alguna manera se desborda, ¿cierto? Y tengo una reacción que no es adecuada a la hora de comunicarme con alguien, ahí es donde aparece la dificultad o el problema. Pero si hay una situación que me hace sentir pasada a llevar y que eso me genera una sensación de rabia, yo tengo que ser capaz de poner un límite y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Lo que me acabas de decir me molesta y no me parece, o no me parece. Entonces, las emociones que pueden ser, yo hago la conexión de decir son egosintónicas o egodistónicas. Eso quiere decir que o me son agradables o me son desagradables. ¿Qué emociones tendemos a querer sentir? Como las emociones que sentimos más agradables, como decir, ay, me siento contenta, me siento alegre, siento felicidad o me emociona algo en particular, ¿cierto? Y las emociones que tendieran a ser más egodistónicas son las que corporalmente como que nos da la sensación de que no quisiéramos sentir tanto, ¿sí? Cuando sentimos pena, rabia, frustración, angustia, y así un montón. Efectivamente tenemos pésima educación emocional. Oye, y Sí. para finalizar un poquitito y para que Ujú. conversen los demás también, como que hoy en día, es que yo te estoy escuchando y me parece súper interesante cómo vas planteando el tema, pero pareciera que hoy en día, como que hay algunas emociones que son como más aceptables que otras, o son más deseables, ¿ya? Entonces, como que hay como un cierto fetiche de la felicidad, Mm. versus, digamos, otras emociones que tienen una carga más egodistónica, vamos a decir, o que puedan ser vivenciadas como más desagradables. ¿Ah? A veces cuando alguien está en la tristeza, para el resto de la comunidad se vuelve como un apestoso muchas veces, o como que no se, como con una cierta distancia respecto de la tristeza. Entonces,
yo te quería preguntar, porque me gusta mucho esta concepción, yo pienso lo mismo, ¿no? Yo pienso lo mismo que tú, te hago esta pregunta porque tenía duda yo, Ujú. ya, porque sí que hay distintas escuelas que hablan de las emociones, Sí. y yo también siento que las emociones están ahí como un vector o como una brújula que nos entrega un mensaje para que nosotros podamos gestionarnos o podamos manejarnos o podamos ser más eficaces, eficientes, seamos más felices respecto de nuestras necesidades. Entonces, eh, como que hay una cierta evasión de la emoción de la tristeza, o como que culturalmente también hay un factor que pone ciertas emociones como más, más refractarias, vamos, puedo decir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opináis tú, Janina, de esto? Yo creo que sí, pues que socialmente tenemos una pega importante a realizar respecto de cómo vamos agenciando las emociones y cómo nos vamos a vincular con estas emociones en el fondo. Sí, pues pareciera ser que tenemos expectativas sociales de cómo la otra persona debería sentirse y qué emociones puede expresar y qué emociones no puede expresar. Perfecto. Yo lo veo también como algo comunicacional, pero personal al principio, que es porque la emoción aparece y te aporta información concreta de tu entorno, de lo que tú estás viviendo en torno a tu entorno, y te permite tomar o no acciones sobre eso. Entonces, de algún modo, las emociones te permiten, por un lado, canalizar y catalizar tus acciones, por otro lado, también estar más claro de pronto sobre cuál es el camino a seguir en torno también a mis valores, porque muchas veces no tenemos idea, esto lo hemos conversado también acá en otras oportunidades, de qué queremos. Nos encontramos muchas veces perdidos sobre lo que queremos, pero probablemente cuando nos encontramos con aquello que nos disgusta, sí lo reconocemos. Y eso, en vez de ser como una reacción de evasión, que es lo que usualmente quizás es lo que caemos, puede ser, por supuesto, un punto de información que me permite a mí reconocer hacia dónde ir, qué hacer, cómo abordarlo, o al menos si es que necesito solicitar acompañamiento, ayuda, desde ese disgusto también yo puedo reconocerlo. Luego, volviendo a lo que dices tú, Salva, en tu pregunta, sobre si son buenas o no las emociones y cómo lo podemos ver, desde ahí me parece que no puede ser malo algo que te aporta en sí mismo información, es qué es lo que hacemos nosotros y cómo procesamos esa información, cómo pasa por nosotros y cómo la transmitimos al entorno. Porque si bien yo manifiesto mi rabia, puedo manifestar mi rabia de una manera súper desadaptativa y generar un conflicto social importantísimo a mi alrededor. Y eso es lo que quizás puede ser un punto de juicio social y personal, por supuesto. Pues, ¿quién no ha tenido un momento oscuro en la vida? Digámoslo, a todos nos pasa. Bueno, y abordando esto de las emociones, finalmente nos da para mucho. En el siguiente momento de nuestro programa vamos a conversar un poquitito más sobre cómo abordar las emociones, pero no sin antes ahora irnos a una pausa musical con el tema que nos va a dejar Janina. Vamos a dejar ahora Never Tear Us Apart de In Excess. Bien. Y aquí estamos en el segundo bloque de Activamente, en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos con la Michka Soto, estamos con el Nicolás Soto, que son hermanos. La primera es psicóloga y el segundo es psiquiatra. Y está junto a la gran Janina Mosca, que nos está acompañando acá, académica. Y hemos estado en el tema de las emociones. Pero antes de seguir conversando, es muy importante, Michi, que nos puedan visitar. ¿Dónde nos pueden visitar? ¿Dónde nos pueden encontrar en Sabia Salud? Sí, antes de emocionarnos más, nos vamos a nuestras redes sociales, a nuestros puntos de encuentro. Querida gente, nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestra página web www.sabiasalud.cl. Usted ahí se va a meter y se va a encontrar en la página y va a ver el staff de profesionales, puede encontrar también un loguito de WhatsApp donde nos puede ubicar de forma directa. Si usted eligió un profesional también, que eso también es bueno comentarlo, usted puede elegir el profesional con el que se quiere atender, no es que le sale cualquiera, no, usted puede seleccionar también a su profesional.
Ya, terminamos entonces con las redes sociales. Ahora seguimos entonces, Nicolás, Salvador, Yanina, qué rico seguir conversando sobre esta temática que, si bien ya la hemos conversado en otros programas más de 100 ya, nunca es demasiado para poder abordar el qué nos pasa, cómo nos pasa, la coherencia corporal sobre las emociones también. ¿Cómo lo ves tú también, Nicolás? A mí me gustaría más que nada hablar de un tema como a propósito de las emociones. O sea, bien concreto, tiene que ver un poco con la dificultad que tiene mucha gente para poder saber sobre cómo regular las emociones y en qué momento regularlas. ¿Ya? Y esto está relacionado con por lo menos una postura que me parece que es bien interesante y que tiene que ver con que hay algunos terapeutas, sobre todo, que opinan que las emociones efectivamente deben ser siempre capaces de ser regulares, de ser reguladas, y que la diferencia está en con quién estamos. ¿Ya? Si estamos solos, ¿cierto? En un primer nivel, ¿cierto? Entendiendo de que las emociones muchas veces se dice que son las emociones sociales, que son un evento social, de que están relacionadas con el otro. Pero en realidad cuando tengo miedo no está tan relacionado con el otro, está relacionado conmigo, por tirar un ejemplo, ¿cierto? Entonces al final las emociones están en un primer nivel para uno mismo, son desde uno y para uno mismo, independiente de su expresión, ¿cierto? Es un primer nivel. En un segundo nivel están relacionadas con aquellos a los que uno mejor conoce, el entorno más cercano, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con las emociones también que nos permiten no solamente alejarnos de otros o, digamos, atacarlos, sino que al mismo tiempo también acercarnos a ellos, cobijarlos o digamos, o compartir cobijo, compartir comida, compartir una serie de cosas. Ya, ahí tenemos un segundo nivel y un tercer nivel son las emociones para todos los demás, para todo el resto del mundo. Entonces, un ejemplo de esto podría ser justamente la timidez digamos, o el temor, ¿cierto? Que el temor lo podríamos ver a un nivel individual, ¿cierto? Cuando uno percibe objetivo o subjetivamente una amenaza. La amenaza puede ser totalmente imaginaria, pero uno la siente y siente temor. Ya, luego, cuando uno la manifiesta, ¿cierto? O sea, si uno la manifiesta a los demás, uno siente que tiene más posibilidades de manifestarlo sin tener alguna pérdida o sin pasarlo mal nuevamente, ¿cierto? Cuando está rodeado de personas que uno conoce. Correcto. Pero uno se siente pésimo mostrando ese miedo cuando está rodeado de personas que no conoce, si está en un escenario, si está en una sala de clases, qué sé yo, etc. Entonces ahí nosotros tenemos 3 niveles de expresión de la emoción. Y aunque existan 3 niveles, o algunos dicen quizás que haya más niveles, independiente de eso, significa de que en algún momento nosotros tenemos que ser capaces de manejarlas en algún momento para justamente no desintegrarnos y no cansarnos, no agotarnos en esta experiencia a veces súper compleja de tratar de contener cuando no estamos acostumbrados a una experiencia específica, como por ejemplo salir en la radio. Entonces, la pregunta mía va un poco por ahí, o sea, ¿cómo, desde dónde uno empieza, digamos, para poder enfrentar el tema específico de controlar las emociones? ¿Hay que controlarlas? Ya, yo me voy a ir más atrás todavía. Y que tiene que ver con poder reconocerlas primero. Y tiene que ver con lo difícil que se nos hace, precisamente porque, ya sea porque no tenemos educación como emocional propiamente tal, el poder reconocer qué rechupalla nos está pasando en la interna. Así como poder identificar lo que siento es, no sé, rabia con pena, con frustración, como lograr hacer la distinción respecto de qué es lo que estoy sintiendo específicamente. Yo creo que ese es como la foja cero, como para poder recién ahí empezar a visualizar las diversas formas de modular la emoción. Porque si no logro reconocer la emoción, no sé cómo modularla tampoco. Tengo que primero situarme y decir, oh, parece que esta cuestión que estoy sintiendo es esta emoción en particular. Y eso parte incluso desde la infancia. O sea, cuando, por ejemplo, un niño corre y se pega y se cae, por ejemplo, y llora, entonces se acerca el adulto o la adulta y le dice, estás llorando porque te dolió algo, ¿sí? Y le pongo un nombre a eso que está apareciendo, ¿sí? Entonces, parte desde como la base de poder identificar qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, y recién ahí podemos visualizar de qué forma modular o regular y de qué forma incluso comunicar esa emoción en particular. Claro. Entonces, Ahora, sí, ahí el desafío es cómo mira, nos damos cuenta es bien de lo que interesante nos lo pasa. que dices, porque tú estás hablando de un proceso donde hay un aprendizaje.
de la emoción. Por lo tanto, podríamos decir que las emociones son una competencia emocional, es algo que yo puedo adquirir. Pero es súper interesante este proceso que tú estás mostrando, donde hay un adulto que de alguna forma organiza la experiencia del niño y nombra y le nombra de alguna forma, organiza esa experiencia y no nombra aquello que le podría estar ocurriendo en ese momento. El tema es cuando siento, pero no sé nombrar la emoción, o sea, no logro como ponerle un nombre. O alguien maneja dos emociones, no tiene más de dos reconocimientos de un par de emociones, y sufren mucho esas personas. Yo he visto que lo pasan pésimo, pésimo, porque no logran como darse una explicación o un reconocimiento, digamos, emocional, y se ponen súper tensos. ¿Cómo ve ese tema, Janina? Sí, yo tengo la sensación que efectivamente la emoción, nosotros llamamos, es preconceptual, ¿sí? O sea, la emoción es antes de un concepto en particular y por eso que se siente corporalmente primero. Recién después le pongo un nombre. Y si además pensamos que el nombre es de alguna manera como hemos definido socialmente que esta sensación en particular se llama alegría, o que esta sensación en particular se llama pena. En otro idioma tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, por eso que es importante como la educación y el que es un aprendizaje, ¿sí? Logro reconocer la sensación y a esa le pongo un nombre y la asocio a algo en particular, que me permite comunicarle y me permite darle un sentido. Janina, yo me imagino que sí, porque en realidad el espectro emocional es muy amplio, uno se queda muchas veces con alegría, tristeza, rabia, asco, penas, bueno, se Sí, queda o muy sea, reducido. vimos intensamente y con eso nos quedamos, Claro, claro, nos con quedamos la ahí. película. Pero probablemente en tu experiencia, y cuéntanos un poquito, te ha tocado trabajar tal vez con adultos, pasándonos un poquito al adulto no resuelto en ese sentido, que quizás no tuvo un cuidador o una cuidadora que le dijese, mira, lo que tú estás sintiendo es dolor, es normal que te duela y que llores, se te va a pasar, y bueno, y aprendemos de eso, que eso es dolor, y que me dio pena, me frustré. Pero hay quienes no, simplemente no pasaron por esa experiencia y realmente no son capaces hoy de reconocer cómo abordar esa, entendiendo quizás también que uno lo puede abordar con psicoeducación, pero cuando uno es más grande cuesta mucho romper las barreras de adquirir e integrar este tipo de conocimientos que no lo tiene incorporado. Ahí yo diría que hasta el día de hoy yo estoy trabajando en eso, conmigo misma, Sí. ¿sí? O sea, hasta el día de hoy yo trabajo con poder identificar mis emociones, poder reconocer en qué estoy lo antes posible. O sea, yo por lo menos lo que invito a hacer o el trabajo que incluso he hecho conmigo misma tiene que ver con tratar de estar lo más presente posible en mi corporalidad y en las situaciones en las que me encuentro, de manera que eso me permita como conectar con la sensación. Tendemos a irnos muy rápido a las experiencias, que eso también tiene que ver con un tema social, como que las experiencias tienen que pasar súper, súper rápido y yo corro rauda y velozmente a la siguiente experiencia sin quedarme en el momento en el que estoy viviendo esa experiencia. O muchas veces estoy anclada al pasado pensando en otra cosa, o hacia el futuro pensando en lo que va a venir después. Pero comúnmente no nos encontramos situados y situadas en la experiencia misma, como que nuestra mente se fuera para otro lado y nuestra corporalidad para otro lado. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿cuántas veces he pasado por algún lugar y he chocado y me he pegado y no me doy cuenta? Y después tengo un moretón y digo, ¿y cómo me hice ese moretón? Y digo, ¿dónde estaba mi cabeza y dónde estaba yo puesta, que no estaba puesta en mi corporalidad para darme cuenta que me pegué y que me tiene que haber dolido para que tuviera un moretón? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, para mí ha sido un desafío como diario lograr ir más allá como de esta velocidad del día a día y poder ir como parando para poder yo situarme en los espacios en los que estoy y yo poder percibirme a mí misma en esos espacios en los que estoy y poder conectar desde ahí. Igual es complejo, pienso yo, que por ejemplo, para poder reconocer, y ahí nos vamos más atrás tal vez, tenemos que permitirnos sentir lo que estamos experienciando, o sea, qué difícil porque lo que queremos regularmente o es quedarnos en lo placentero y salir de lo displacentero, ojalá no tocar lo displacentero nunca,
Y ahí se vuelve súper difícil muchas veces reconocer lo que nos pasa, porque queremos evadir, por lo tanto no nos quedamos un momento para observar lo que nos pasa, y como dices tú, que tenemos que escuchar y reconocer y conectar, y en esa conexión necesitamos estar presentes en el lugar, estar presentes en el cuerpo, y estar presentes en ese sentir que pasa por el cuerpo, que es el desagradable, muchas de ahí, veces. sí, pues, y ahí está el tema además de que socialmente hemos anulado lo corporal, ¿sí? O sea, como que conectar con lo que sentimos o con el cuerpo, Oye, en y es el súper fondo potente lo que socialmente no nos decís. lo permitimos, Oye, y es súper potente, ¿sí? Janina, porque lo primero que avisa siempre es el cuerpo. El cuerpo es como golpe avisa, cuerpo avisa. Mm, Y somos porfiados porque no le hacemos caso al cuerpo tampoco. O lo negamos o pasamos por arriba mm, de la experiencia en del cuerpo. banda. Yo creo que yo aprendí un concepto hoy día, que es la presentificación de la corporalidad. Que importante estar conectado con el cuerpo, porque el cuerpo es una gran brújula de nosotros también, po. Es un gran vector de orientación. Mm, ¿Ah? Y como tú dices, de alguna forma, este mundo más racionalista, más como que niega esta posibilidad existencial del cuerpo, mm, y sabemos que el cuerpo habla también. Sabemos que el cuerpo cuando habla a través de un síntoma, si nosotros ese síntoma lo desplegamos, lo hacemos hablar, vamos a encontrar muchas cosas ahí, muchas cosas ahí. Y creo que sabéis que es súper importante el naturalizar el hablar de las emociones mm, también, en los distintos espacios. Y están de bajo costo, porque preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo te sientes hoy día, y poder hablar de cómo nos sentimos, es tan aliviante, como rito de trabajo también, como, como estar con otros, digamos, legitimando estos espacios, digamos, emocionales, que yo creo que tienen un factor de género también. Yo creo que la construcción de género masculina eh, patriarcal que nosotros mm. tenemos, como que niega esta posibilidad de que los varones podamos como hablar más abiertamente de nuestras emociones o cualquier tipo de emocionalidad. eh, digamos, es rápidamente reprimido, digamos, con creencias, digamos, al respecto de lo negativo, o este discurso que yo escucho mucho de la fortaleza, que es tan común esto: tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante, pero a cualquier costo, ¿ah? Sí. Pasando inclusive por las propias necesidades de uno. Y eso Mm. nosotros sabemos que es pan para ahora, pero después es hambre para mañana, porque la acumulación de emociones, y no lo voy a decir yo, tiene muchas manifestaciones clínicas después, muchas manifestaciones en cuadros psiquiátricos, psicológicos. Entonces, me parece sumamente interesante. Eso nomás quería decir. Como no sé cómo lo Oye, ven. Salva, Yo me pero trato de estar poner un poco, dispuesto, perdona, estar dispuesto a hablar y a escucharse es importante, porque si yo te pregunto cómo estás, Salva, y en realidad te lo estoy preguntando como una muletilla, Mm. y no te digo, no te quiero realmente escuchar en tus conflictos, también eso es necesario tomar conciencia de que si yo te pregunto cómo estás, quiero realmente saber cómo estás, y abro un espacio de diálogo o de escucha. Por supuesto. Nicolai, Tiene que hacer sentido. claro. la verdad se me fue lo que iba a decir. ¿Qué sientes, Ya. Nicolai? ¿Qué sientes con el olvido? Mira, la verdad, yo me trato de poner un poco de nuevo en los zapatos de las personas, de los consultantes que me toca a mí ver. ¿Ah? A mí Ya. me toca por lo general ver a mucha gente que se siente bastante mal, que tiene sentimientos que son bastante displacenteros y por largos periodos de tiempo. ¿Ya? Entonces yo, por supuesto que podemos tomarlo a un nivel que es un nivel un poquitito más como general, pero yo creo que a un nivel un poquitito más profundo hay varios temas. Y un tema justamente es el cuándo desplegar las emociones. Por supuesto que tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber nombrarlas, está todo el componente social, está todo esto, ese aspecto que es muy claro. Pero una vez que uno tiene conocimientos mínimos, o sea, mínimos de sí mismo, ¿ya? Y que siempre son incompletos por lo general. Y yo creo que el desafío fundamental está justamente ahí, en cómo saber administrar ese dominio, ese poco dominio, digamos, el dominio mínimo que uno puede tener sobre su rabia, por ejemplo, sobre su ira, sobre su pena, ya para no desintegrarse, para no perder la cara, como se dice en algunos lugares. Ya, y ese asunto creo que es súper importante porque también implica una cierta responsabilidad, y ahí sí, social,
donde nosotros tenemos que ser capaces también de manifestarle al otro que estás evidentemente sintiendo algo, digamos, darle el espacio suficiente y saber, digamos, acoger y ocupar las palabras, ocupar los gestos mínimos necesarios también para que la persona se sienta en comodidad, para que sienta que realmente puede desplegar la emoción. Porque justamente cuando estamos hablando de grupos ya con más personas, es ahí donde cuesta, porque ahí ya no hay cara, hay una masa de personas. Y ahí esa masa de personas lo tiene mucho más difícil para poder relacionarse con cada uno sintiente, con cada persona que está sintiendo. Entonces, mi duda va un poco por ahí, porque una buena parte de la gente que se siente realmente mal es gente justamente que trabaja con personas. Gente que trabaja, digamos, ya sea como profesores, como, qué sé yo, gente que trabaja como oficinistas, el sector terciario, servicios, etcétera. ¿Ya? Y es Veamos ese tema a la vuelta ahí, de la pausa. y Veamos ese justamente tema, ahí, este y foco. es justamente ahí donde creo yo que está la mayor parte de la gente, digamos. Porque estamos en un mundo, digamos, donde el orden económico es un orden, sobre todo a nivel de servicios, a nivel terciario, a nivel de ver gente y al mismo tiempo no ver a las personas. Entonces, en esa hora final, cuando tú le das espacio a mostrarte cómo te sientes. Yo creo que por ahí habría que darle una vuelta. Nicolai, una pausa comercial y le damos la vuelta completa a lo que significa entonces para las emociones trabajar con las personas. Yes. Amigas, amigos, volvemos entonces con el 103.5 Radio Universidad Católica de Valparaíso y con nuestro programa Activamente. Estamos nuevamente con Salvador, estamos con Michka, con nuestra invitada psicóloga Janina Mosca. Estamos hablando de emociones nuevamente, que es un tema que en nuestro programa ha sido protagonista de incontables episodios y que justamente sale una y otra vez a colación y lo tratamos de compartir con todos ustedes porque, o sea, como seres humanos, digamos, tenemos que, creo yo, ser bien conscientes de cada una de las partes que nos componen y estamos tan metidos en los pensamientos muchas veces que nos olvidamos de cómo nos afectan las emociones en el día a día, cómo mostrarlas, desplegarlas ante los demás, cómo desplegarlas ante nuestros cercanos y cómo desplegarlas ante nosotros mismos. Mira, como decía Janina hace un rato, reconociéndolas, ¿cierto? Pero trabajando, ojalá todos los días, en poder efectivizar ese manejo y no cansarnos y ni agotarnos en el proceso. Salva. oye, que bien interesante lo que tú dices, porque en el bloque anterior me hiciste pensar mucho, porque desde el plano vivencial personal, una de las emociones que yo siento que más me cuesta es el enojo, ¿ya? Y la intensidad del enojo, ¿ya? Porque mi enojo es absolutamente legítimo. He aprendido a legitimar mi enojo, porque antes vivía un enojo y me sentía malo de vivir un enojo. O muchas veces en el entorno, la señal que te da respecto al enojo es que está malo el enojo. No, cuando uno se enoja es porque está queriendo poner un límite o porque de alguna forma no está de acuerdo con algo. El tema, y aquí el modelo de Plutchik nos aporta mucho, el modelo de las emociones de Plutchik nos aporta mucho porque dice que las emociones tienen una intensidad. Entonces, pareciera ser que entre más intensa es la emoción, mayor es la dificultad o la función reflexiva está más perjudicada, o sea, la capacidad para poder pensar no se perjudica, ¿ya? Entonces yo me he dado cuenta que cuando estaba muy enojado, siento doble rabia, porque siento rabia porque me doy cuenta de que no puedo pensar bien, que no puedo articular bien, ¿me entendió? No tengo tanta rabia que no puedo pensar bien. Entonces, una de las formas que yo hago por el tema de la rabia, le bajo un cambio, le bajo la intensidad a la rabia. No dejo de tener la rabia, pero busco un punto de poder expresar mi rabia sin suprimir la rabia, ¿ya? Porque en el extremo, ¿qué me ha ocurrido? Que cuando he sido muy rabioso, con una fuerza destructiva, mi rabia ha perdido legitimidad. Entonces es triste, mire lo que estoy diciendo, es triste deslegitimar la rabia. Por lo tanto, cuando yo deslegitimo la rabia y siento tristeza, después termino sintiendo una emoción más compleja que es la impotencia. Por lo tanto, cuando no resuelvo una emoción, rápidamente, digamos, la adhiero a otra y se me complejiza el tema. Y sabemos que las emociones más complejas son más difíciles de resolver. Pero al mismo tiempo, como dice Nico, cuando una emoción está cristalizada y está muy intensa, puede ser parte de un cuadro. O sea, si tengo mucha tristeza mucho tiempo, puedo estar teniendo depresión. Claro. Por lo tanto, ahí es súper desagradable, digamos,
la subjetividad, digamos, un poco lo Pasas que nos de, dicen. Es como muy de emoción difícil, a sentimiento, correcto, pasa a ser un ya sentimiento arraigado. más arraigado. Entonces, ahí la elaboración de la emoción tiene que ver precisamente con un proceso psicoterapéutico de poder tomar conciencia de que la emoción que estoy teniendo está situada también en una historia, ¿ah? En factores precursores, les dicen a uno. Y que también hay momentos, como dice Janina, que también hay ciertos gatillantes que están en el presente y que muchas veces gatillan o cristalizan los estados emocionales. Entonces, es bien interesante el poder plantear que muchas veces cuando la emoción está muy sujeta, está muy cristalizada, uno necesita una psicoterapia o necesita una terapia que pueda desplegar todo esto que se acumuló, todo esto que muchas veces está con ideas y con creencias de nosotros, que queda muy sujeta, y a veces también el cambiar la percepción o las ideas o las creencias que yo tengo respecto a la emoción también nos puede, digamos, ayudar. Ahora, desde mi experiencia, la experiencia corporal para trabajar la emoción es lo más potente que puede existir, porque conecta toda la experiencia, la experiencia del cuerpo, la experiencia del ¿cómo se llama?, de lo que estamos pensando y de lo que terminamos haciendo finalmente. Entonces, es súper potente, digamos, partir por un lugar y ese lugar es primero reconocer y tomar conciencia primero del estado en el cual estamos. Ahora, bueno, eso por el momento. Tenía ganas de decirlo porque me hizo mucho sentido esto que tú dijiste, Nico, al principio, respecto de cómo puede estar el otro sintiendo su propia emoción, sobre todo cuando está muy cristalizada. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos sintiéndonos así? ¿Qué hacer cuando, como decía Nicolai antes de la pausa comercial, nos encontramos en un ambiente, por salir de la casa quizás, hacia el ambiente laboral, por ejemplo, y trabajamos con personas, lo que implica que ya desde ahí necesitamos tener una regulación, entramos como una especie de rol, vivo el rol de mi rol, vivo el rol de mi vida, yo soy, por ejemplo, Mishka en mi casa y soy Mishka, no sé, guión profesora afuera, tengo que mantenerme en esa estructura. ¿Cómo lo hago para poder quizás de algún modo agarrarme de alguna estrategia para poder, más allá de que por supuesto creo también que si esto me desborda de forma constante es necesario el soporte psicoterapéutico, pero de estrategias que sean quizás hoy día alcanzables, más rápidas? Además, por ejemplo, Janina, de la respiración, del trabajo de la conciencia corporal, ¿qué otras cositas más podemos tratar de percibir o agarrar para poder sentirnos un poco mejor? Ojalá hubiera una sola como herramienta infalible, ¿eh? Sería maravilloso. Yo creo que hay herramientas diversas y que tienen que ver también con las características de cada uno. Es como cuando a uno le dicen, ya, es infalible meditar, por ejemplo. Ya, pero hay gente que no puede meditar con los ojos cerrados porque le genera angustia, porque le genera ansiedad y por lo tanto hay que adaptar ciertas herramientas, técnicas y estrategias, ¿cierto? De acuerdo a las características de cada uno y cada una. Entonces yo creo que ahí elementos centrales y fundamentales tienen que ver con poder ir identificando qué es lo que a mí me permite modular adecuadamente. Entonces a algunas personas efectivamente la respiración les funciona fantástico, pero hay otras personas que no logran respirar, no sé, por ejemplo, porque el ideal es la respiración abdominal, ¿cierto? Y no logran hacer respiración abdominal, inflar la guatita. Entonces, efectivamente hay personas que sistemáticamente no alcanzan o no logran respirar desde el abdomen, ¿cierto? Y necesitan otras herramientas y estrategias. Ahí, Mishka, tú tienes además un montón de herramientas, por ejemplo, desde el yoga que utilizamos nosotros, hay posturas particulares dentro del cuerpo y la disposición corporal para poder ayudar a disminuir la sensación, por ejemplo, de ansiedad en un momento determinado. Como les decía, otro elemento tiene que ver también con la posibilidad de estar presente. Desde la psicología budista lo que se plantea, por ejemplo, es la importancia de poder situarse en la emoción. Cuando uno se conecta con la emoción y se conecta con la situación que genera la emoción y comienza a hacer como ese análisis, ok, ¿qué me pasó? ¿Por qué conecté con esto? ¿Cómo conecté con esta situación? ¿Desde dónde apareció este elemento? Me permite que la emoción vaya avanzando.
y cuando la emoción avanza, cambia. Cuando la emoción como que se anquilosa y queda ahí como cristalizada, es precisamente cuando paso rauda y velozmente y no me quedo en decir qué me está pasando en este momento. Y efectivamente tenemos que funcionar y tenemos que ir a trabajar y poder situarnos en ese espacio, pero si tomáramos un tiempo para poder sentarnos y mirar y decir, ok, ¿qué fue lo que me generó en este minuto esta sensación? ¿Cómo gatilló esta sensación? ¿Qué gatilló en mí esta situación en particular? Si nos tomamos ese tiempo, es menos tiempo el que utilizamos para poder procesar la emoción que negar la emoción una y otra vez que aparece durante todo el día, ¿sí? Entonces hacemos un montón de esfuerzo por negarla, por distanciarla, para creemos ser funcionales, pero finalmente no somos funcionales porque estamos gastando muchísima energía, sensación de bienestar, etcétera, para poder funcionar. Cuando, si nos situamos un momento, nos tomamos ese tiempo para poder hacer como proceso y análisis personal respecto de estas situaciones, ¿cierto? Como que pasaría muchísimo más rápido este cambio emocional, porque uno dice, ah, esto era, esto fue lo que me pasó. O sea, uno, por ejemplo, va caminando por la calle y le molestó alguna situación de que alguien hizo o algo, y uno no se da cuenta que eso fue lo que me molestó, me generó incomodidad. Y estoy todo el rato pensando en que me quedé con una sensación desagradable o trato de eliminar esa sensación desagradable en vez de decir, ok, ¿qué me pasó? ¿Cómo conecté con eso? Conecta eso con algo que me pasó antes en la vida o ahora, y uno logra hacer como ese proceso de alguna manera que uno dice, ah, esto era. Es Y ese bueno proceso hacerse incluso, preguntas entonces. sí, y Ese ahí de hecho se reconocimiento produce un cambio emocional, como, perdona. ahí yo invito a que uno nuevamente conecte con la corporalidad y se produce un alivio corporal. No sé si cuando uno encuentra la respuesta de algo, uno Sí, como que hace como, eso era, alivio. y como que se produce esa sensación de alivio corporal, y ahí uno dice, ahí cambia la emoción, ¿sí? Y ahí avanza este proceso, si no lo que hago es que esto que debiera ir avanzando se paraliza. Tengo una pregunta. A ver, para todos, para cualquiera. Miren, a veces yo veo con escozor, bueno, alguien se está sintiendo mal, está manifestando pena, ¿ya? Y la pena es evidente porque está llorando. Entonces viene un buen samaritano y con buena intención le dice, uy, que estáis tristes, estáis para la cagada. ¿Eso ayuda o no ayuda en ese momento? Técnicamente lo que estoy haciendo es ponerle como el nombre a la emoción y no necesariamente es lo que el otro está sintiendo. Porque, por ejemplo, el otro capaz se cayó, se pegó y le duele caleta. No sé, un ejemplo, ¿sí? Entonces, generalmente la invitación es a preguntarle al otro qué es lo que le pasa, de manera que sea la otra persona quien pueda conectar y expresar qué es lo que está sintiendo, porque si no yo pongo elementos míos personales en el otro. A propósito de las preguntas, Asumiendo que la persona sabe efectivamente cómo nombrar su emoción. claro. ¿Qué pasa en el caso de que otro no sabe nombrar la emoción? Ya, pero por eso te quiero comentar. No puedo no acordarme, Janina, del focusing que tanto hablamos en torno a lo mismo y a propósito de que Salva dice, bueno, entonces de pronto es bueno hacernos preguntas. El focusing plantea algunas preguntas para poder reconocer el trabajo emocional que están relacionadas como, bueno, primero lo que decía Janina, ¿qué fue lo que pasó? Ya, primera cosa. Luego, ¿qué siento? Por ejemplo, no sé, una sensación de frío, temblores en el cuerpo, bien descriptiva. ¿Cómo lo siento? ¿Y dónde lo siento? De pronto, claro, yo puedo sentir el pecho apretado, el abdomen apretado y no tengo claro qué es lo que estoy sintiendo. Y puedo quizás en ese desglose medio descriptivo reconocer un poco, estar más cerca de ese reconocimiento emocional para poder tomar algunas opciones, decisiones, caminos. No sé, Janina, ¿cómo lo ves tú también desde ahí? Sí, todo el rato. Es que a mí me encanta el focusing. Lo ocupo así, pero por la vida. ¿Qué es el focusing? Para quienes nos están escuchando y que no saben. Ya, el focusing es una técnica generada por, si lo vemos como técnica, como los pasos que dice efectivamente Mishka, es elaborada por Eugene Gendlin y habla, en español es focalización. ¿Sí? Tiene que ver con precisamente cómo me focalizo en los elementos corporales para permitir que esta emoción avance en el fondo, para poder contextualizarla, poder comprenderla efectivamente. Entonces hay diversos pasos que se producen como un entrenamiento que permite y facilita que
que la persona pueda conectar rápidamente con su emoción, entrar y comprender qué es lo que está pasando. Con la experiencia misma en el fondo. Habla desde el experienciar en el fondo. La poniendo nombres también, ¿no? Sí, ponerle nombre. Por eso que la emoción es preconceptual. Primero una sensación corporal y necesito conectar con esa sensación corporal para poder ponerle ese nombre en algún momento y desde dónde viene. Y una vez que identifico, entonces ya, por ejemplo, reconozco un poco más cómo me siento, lo que está pasando por mí, y qué hago con mi caos interno, tal vez para poder seguir funcionando el resto del día. Y ahí es donde nos quedamos muchas veces atrapados. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que ya incluso reconocí? Lo siento, lo tengo. ¿Qué hago con eso? Mi Tal vez... hipótesis es que precisamente el no reconocer es lo que nos genera el caos interno. Cuando Ya, no perfecto. logramos situarnos en la emoción y no logramos reconocer en la emoción, precisamente es cuando se produce el caos interno. Cuando logro reconocer y logro comprender, no significa que la situación cambie, pero el caos Claro. está interno, es como, yo me imagino así como los bichitos corriendo todos así, Claro, lo que locos pasa es que, internamente, como tratando de claro, organizarse. lo que pasa es Te que permite planificar. es claro que el primer momento donde tú podías empezar a ponerle contenido a la experiencia emocional, porque si está muy revuelto el tema, en verdad nos cuesta pensar mucho cuando está muy intensa la emoción, nos cuesta, y para las que nos agradan y los desagradan. Por ejemplo, yo, cuando estoy muy feliz, tomo decisiones y después me arrepiento. Prometo cosas, doy lo que no tengo y me pongo más neurótico. Sobre Ni todo muy cuando feliz ni estoy... muy enojado. Claro, entonces, pareciera ser que en las emociones más intensas, uno tendría que, no sé si pausarse, pero intensificar un poquito la emoción, Ay, sí. para echar a andar un poquito más la función reflexiva para poder tomar la mejor decisión que cubra la necesidad. Y se lo digo bien en serio, cuando estaba en el éxtasis, regalo dinero o doy lo que no tengo. Ya me he dado cuenta ya. Pero por eso que el éxtasis en el fondo es como la emoción mega colectiva. Es la Exacto. emoción, o sea, inclusive había culturas antiguamente que cuando se moría alguien, digamos, lo celebraban con genuina alegría, o sea, real alegría. Ya eso todavía se hace. Ya, y eso es porque, claro, a propósito de las emociones displacenteras y placenteras, el tema de la emoción placentera es mucho más fácil de generar empatía, mucho más fácil de contagiar. ¿Ya? Pero si uno llega y está en esa misma fiesta o está en ese mismo entorno, digamos, lleno de personas y se muestra como alguien vulnerable y no como alguien expansivo, como alguien que necesita hacer contenido en un mar de gente que no conoce. Ahí yo creo de que es re difícil porque esa posición ética del otro, digamos, de que el otro visualice, o sea, ayude a que se visualicen las dos personas, uno y otra persona, se hace mucho más difícil. Y por eso que es tan importante, claro, como tú decías, Janina, por un lado, saber nombrar, ¿cierto? Saber identificar, saber nombrar también, y también saber mostrar. ¿Ya? Y saber mostrar implica un dominio también del cuerpo, implica un aprender de sí mismo como uno va a través de la experiencia, básicamente, va controlando mejor o de menor forma digamos, nuestro trasfondo emocional y cómo lo mostramos. Porque si no terminamos muchas veces, como lo hemos dicho muchas veces también en el programa, como hace gran cantidad de personas que terminan entre la apatía y la antipatía. ¿Ya? O sea, para poder manejar las situaciones se vuelven apáticos, o si no, se vuelven francamente pesados con los demás. ¿Ya? Para poder soportar y después llegar en la casa y estar, o sea, esa es la manera, digamos, en que muchas sociedades lo resuelven. Y bien triste, digamos. Y detrás de esa apatía, ¿qué es lo que hay? Entonces el camino sería, si estoy entendiendo bien, que podría ser uno de los tantos caminos, reconocer, nombrar, hablando de las emociones, tal vez mostrar o de algún modo también regular, pero ese regular está a la base de mis características particulares, mis necesidades, y desde ahí yo tengo que buscar las herramientas necesarias que me hagan sentido para que esta regulación ocurra y yo pueda de algún modo actuar de una manera más adaptativa en mi entorno y con los conflictos que están circundando. ¿Va como por ahí, chiquillos? Sí, va por ahí, diría yo. Qué buen resumen, como digo yo, embudo. Un embudito. La chica embudo ahí.
como para que podamos más o menos tener una idea de qué camino más o menos podemos seguir de pronto si nos encontramos en estas circunstancias de Da necesidad de para mucho, reconocernos y regularnos. da para mucho, Salva. ¿no? Para mucho, para mucho. Yo creo que las emociones también se contagian. Yo hago el experimento. Yo le digo, mira, le digo a un amigo, poner una sonrisa a esta persona. Sonriamos los dos. Y veamos qué es lo que ocurre si sonreímos los dos y miramos a esta persona sonriendo. Y la otra persona le sonríe a uno. O cuando hay un ambiente de alegría y de jolgorio, de gente que uno quiere y se identifica también, uno pasa por ahí como que se pega a eso. Pero Sí. pareciera que con las sensaciones más desagradables, o no, emociones más displacenteras, o ego distónicas, como se han ido como nombrando acá, parece que también nos pasará lo mismo, así que yo creo que vamos a tener harto paño para cortar en próximos programas respecto Sí. de la emoción. Yo creo que la emoción y el manejo de la emoción hace a la persona más eficiente, más eficaz socialmente. Perdón que use esa palabra, pero creo que personas que pueden reconocer la emoción, que pueden desplegarla, que no sienten vergüenza de desplegarla, que la legitiman, que de alguna forma son pertinentes para mostrar la emoción, son personas que pueden estar más conectadas con la satisfacción de sus necesidades. No sé si más felices, pero sí más conectadas, y con una sensación de mayor como autoeficacia o sensaciones como positivas personales. Creo que es súper importante. Más descansada, Salva. Más descansada. Sí, es un trabajo muy grande tener que estar ajustando las emociones en cada contexto. Por eso que yo insisto un poco más adelante con el tema de lo social también. Porque uno pierde tanta energía manteniendo fachadas muchas veces, o al revés. A lo mejor tratando, digamos, por una cuestión Autenticidad me viene como palabra. Claro. Hay mucha gente que piensa que tiene que estar mostrando las emociones todo el rato y estar saltando y estar mostrando efusividad y alegría todo el tiempo, incluso en las circunstancias más inadecuadas. Y eso Ahí tenemos. También desgasta. Tenemos el medio tema para seguir profundizando. Nicolás, déjanos con el último tema para despedirnos el día domingo de hoy. El último tema y el próximo tema. Pues. Y bueno, y el tema... bueno, nos despedimos entonces. Ha sido un programa súper bonito, súper interesante. Creo yo que siempre hay espacio para hablar de las emociones y siempre nos vamos a quedar al debe y vamos a tener que imaginar otros nuevos programas para poder seguir explayándonos sobre esto que nos compete a todos y que es como nos sentimos. Por lo mismo, nos vamos con Listen to Your Heart, Escucha tu Corazón, de Roxette. Y hasta la próxima semana. Chao, chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.